No sé. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pedotas? Bienvenidos a mi asqueroso podcast. Tiene mucho que no grabo, pero era época de huracanes y cosas así, entonces no tenía tiempo y se me iba la luz y chingue su madre, ¿no? Ya saben, un podcast en el que una persona sin nada interesante que decir habla con gente ligeramente más interesante que él. Entonces, esta vez tengo... Ahora tengo a un camarada mío que hace mucho no veo porque desapareció a las épocas en una tierra lejana que se llama Guadalajara, por alguna razón. ¿Qué pedo, Isaac? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues la verdad que sí me han andado moviendo mucho por el país. En un inicio fue Guadalajara, luego me regresé a Monterrey, luego Querétaro y otra vez acá, Guadalajara. ¿Estuviste en Monterrey acá otro rato? Estuve como un año en Monterrey en lo que salía alguna chamba. Poquito menos de un año, podría decirse. Ok. No, pues sí. Bueno, creo que la última vez que hablamos así en serio fue pues en la universidad hace... ¿Cuánto ya fue eso? ¿3 años? ¿4 años? Uy, sí, ya como unos... Yo creo que ya como unos 5 años, ¿no? ¿En serio? Puta, güey, no me acuerdo, güey. Yo todavía siento que salí de la universidad hace un par de años, güey. Estoy bien puñetas. No, el tiempo vuela, honestamente. Así yo también estaba recordando de que, sí, hace poquito y que me vine aquí a Guadalajara y no, llevo aquí desde diciembre. Entonces, Sí, no, ya llevo rato. sí, no, el pinche tiempo se va volando. Y luego, bueno, me acordé mucho también de, digo, ahorita ya todo el mundo se ha crecido, tiene sus trabajos y se dedica a sus cosas. Pero me acordé mucho de, pues también de ti, de todos los de la época de la uni, porque estaba limpiando mi closet de cosas porque se inundó aquí. Entonces tuve que sacar ropa que se me dañó, por desgracia. Y encontré la playera de Mm. Generación. ¿Te acuerdas la que se mandó a hacer aquella vez? Sí, sí lo recuerdo. Sí, no mames, y me acordé, y ya, pinches pedos. Pero sí, no, para los que no sepan y probablemente no saben, porque chingue su madre, mi camarada Isaac es animador, estudiamos juntos la carrera de animación y multimedia en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la uni. Puta madre, somos la mera hostia, la puta hostia. No, no está patrocinado el podcast por ellos. No, qué chingas me van a patrocinar, güey. Digo puras cochinadas y pendejadas, güey. La mitad de mis invitados ha sido de que pinches artistas que hacen pornografía, güey. Entonces ya te imaginarás quién me va a querer patrocinar. Te sorprenderías lo que uno puede encontrar en internet. Créeme, lo sé. Ay. por algo estoy haciendo mi podcast. Pero ¿y cómo has estado, Isaac? O sea, pues, ¿qué? Tú saliste de la carrera conmigo, la de animación, pero pues tú entraste ya luego a animar, o ya tenías un trabajo de eso. Pues lo que pasa es que cuando estaba todavía en la carrera, y recuerdo que estaba en otra chamba todavía, pues algo así tipo de recursos humanos, haciendo tipo prácticas, y nada más estaba, pues, por el dinero. Entonces me tocó que ya iba a graduarme, ya tenía que decidir a qué me voy a dedicar realmente, y pues recuerdo que muchos aplicaban en aquel entonces a Castelec. Hubo un compañero que me mencionó sobre aplicar para una pequeño, como un pequeño negocio de programación, que ya tenían así algo de desarrollo, y estuve pues ahí pensándole mucho, decía, ya tengo que decidirme. Ujú. Y la verdad es que no me iba mal en la programación, pero tampoco muy bien. Ya, no era No, como que tu fuerte. exacto, sí, sí me costaba de repente algunas cosas, y recuerdo que cuando tuve mi clase de animación con Alejandro Liñero, que era mi maestro, Sí, sí me acuerdo. él, él me había mencionado, o sea, en una de las tareas me preguntó que cuánto tiempo me había tardado en hacerla y dijo, a lo mejor sí es lo tuyo, porque, pues bueno, asumo que me tardé muy poquito. Pues sí. Y, y me acuerdo que en aquel entonces él había mencionado que estaban contratando para un estudio y pues yo quería saber si todavía. Y dije, voy a aventarme, voy a calarlo.
me puse en contacto con él, resulta que sí, todavía están contratando y pues decidí ponerme a trabajar, a hacer mi demo reel y pues vaya que me perdonó muchos errores en aquel entonces porque no, viéndolo ahorita ese demo está horrible, Bueno, pero pues es lo normal, ¿no? O sea, sí, uno va pues aprendiendo y todo. sí, tú eres estudiante, estás haciendo tu primer demo reel, nunca has tenido un trabajo real. Y aparte, seamos honestos, Ajá. vimos de físico, o sea, la carrera de LMAD siempre fue un popurrí de todo. O sea, nunca fuiste especializado en nada, entonces nunca llevabas un seguimiento de nada, güey. A mí ahí que pues yo de la carrera, o sea, honestamente te envidio porque tú luego encontraste así como que a qué te querías dedicar, mientras que yo estaba de que, güey, ¿qué hago? O sea, soy un todólogo y no hago y no me especializo en ni madres. Y me fui como que escudriñando a lo que era edición de video y diseño. Y ahora soy una chingadera amalgama rara que trabaja en una compañía de terminales punto de venta. Y soy un editor slash capacitador slash social media comunicación. O sea, no mames. Ujú. O sea, soy una pinche amalgama de cosas que no más no, güey. No, pues veo que según yo para ahorita el internet, todo lo que estás mencionando así como de manejar redes sociales y además de edición, pues es muy necesario si quieres empezar tu propia carrera ya en, pues ya sea de podcast, de youtuber, etcétera, todo lo que es en internet, ¿no? Entonces yo creo que vas bien. Pues sí, digo, y también yo, por mi mismo trabajo, como soy el único en la empresa que tiene ese puesto, porque realmente no existía otro puesto relacionado a eso, entonces todo lo que es comunicación, diseño y todo es para mí. O sea, lo hago todo yo solo. Entonces, Ok. sí, está extraño. Y lo de los social media lo aprendí porque tuve que meterme a mercadotecnia por un tiempo. Entonces también tuve que aprender mercadotecnia. Pero yo Ujú. detesto las redes sociales. O sea, soy una persona un poco social. Soy como que la gente me habla y yo, ¿qué quieres? No, no me hables. Pero bueno. No, pues está Ah, chido. sí. Entonces, por ejemplo, o sea, bueno, yo me acuerdo que tú, precisamente en la clase de Alejandro Liñero, el que era de. Era de modelado, era modelado de animación ya la avanzada. O sea, él sí te Sí, hacía mucho. Él sí te hacía mucho caso. O sea, tú sí le metías ganas a ese pedo. Entonces, pues me imagino, o sea, saliste tú de la carrera y te metiste a trabajar con él, ¿no? así es. Te digo, pues todavía me faltaba muchísimo por aprender y bueno, aún uno en esta carrera yo creo que uno nunca deja de aprender. Y la verdad fue un tiro de suerte, o sea, qué chido que lo conocí a él y que me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí con él, porque de ahí realmente fue creciendo todas mis oportunidades. Estuve poco más de un año trabajando en un estudio llamado Anima Arte, que ahorita ya no existe, y estábamos trabajando en una película llamada Heriberto y Demetrio. Esta película, pues por muchas cuestiones ya sean creativas y de la producción en sí, pues no, tristemente no salió el proyecto. Mm, Pero de ahí fue mi primer trabajo, de ahí fui aprendiendo mucho y luego salieron otras oportunidades, ya que pues al creciendo en ese mismo estudio, después a Alejandro Liñero, pues ahí seguía él, lo contactaron para el proyecto de Día de Muertos. Y de ahí, pues, él empezó a extender la oferta hacia varios que estábamos ahí trabajando con él, para quienes quisieran empezar a entrarle y, pues, de ahí poco a poco fue lo que creció para eventualmente venirme a Guadalajara. ok. Esa película de Muertos fue una que se produjo hace poco, ¿no? Bueno, Pues tiene relativamente. relativamente, salió el año pasado, Ajá. eh, pero la película la estuvimos trabajando en eso del 2016-2017. Sí, pues obviamente sí, las Este, películas son cortas. Sí, pues fue un buen rato desde que la trabajamos hasta que ya por fin tuvo la oportunidad de salir, ya que hubo cuestiones, pues yo creo que por así decirlo, internas de que todavía faltaban algunas cosas por pulirse, que querían todavía que quedara bien con algunos otros detalles y pues ya por fin pudo salir el año pasado y creo que le fue muy bien, recuerdo. Tengo entendido que ganó algunos premios en algunos festivales y pues me alegra que le haya ido bien a la película. Pues sí, de hecho, tiene mucho que no voy al cine. Así, en serio.
Digo, Entonces, la pandemia. más que nada porque siempre me ha dado flojera ir al cine con gente, alrededor de gente, entonces, ñi. Pero sí, me acuerdo que había visto el póster hace mucho, pero pues sí, ya no le di mucho seguimiento por eso del mismo dinero al cine. Pero digo, Ujú. qué chido que haya sido uno de los proyectos que se haya podido desarrollar. Y bueno, pues ahorita cuánto llevas ya, ya trabajando como animación. Sí, ¿no? Tú eres de animación. Sí, así es, soy animador. Llevo ya unos 5 años trabajando y pues ya en varios proyectos. He trabajado en unas 4 películas y varias series de televisión. Incluso hubo una ocasión en Oh, la que hice unas cuantas animaciones para un videojuego indie. Y pues oh. así. ¿Y en qué películas has trabajado entonces? Pues te mencioné, lamentablemente la que no salió, Heriberto y Demetrio. Ajá. Trabajé en Día de Muertos y trabajé en 2 películas de Huevo Cartoon. Eso Ah, ¿en fue cuando serio? estuve en Querétaro. Ah, sí es cierto. Me acuerdo que me mencionaste hace mucho que habías trabajado en las de Bobo Cartoon, ¿no? En la 2 y 3, creo. Sí, bueno, son técnicamente 4 y 5, pero es 2 y 3 de las 3D. Ah, ok. Bueno, sí es cierto. Ya no me acordaba. Putas, ¿cuántas son ya? ¡La madre! Pues todavía no Ah. salen, te digo, se habían quedado en la tercera, que fue la primera 3D que hicieron, Ajá. la de un gallo con muchos huevos. Y la próxima que va a salir, pues asumo que ya en el 2021, ya que se relaja todo esto de la pandemia, es la de un rescate de huevitos, Ah, que ok. ya va progresando la historia de Toto, pues ya va a tener hijos y pues de eso va a tratar. Ah, ok. Bueno, es sneak peek para la gente que no había visto ni madre, Aquí está, aquí los leaks del día de la animación, aquí todo el pedo. No, no hay No, pedo. hombre, ¿cuál leak? Tengo muy... Eso ya lo anunciaron. Tengo Sí, ya sé. firmados los non-disclosure, así que claro que no. Ah, claro, claro. Sí, yo no supe de dónde llegó, simplemente me dijeron que sí, que todos se mueren al final, todos se mueren al final. La película se acaba en el pollo loco. No, está bien, güey. Y por ejemplo, tú, que en animación, ¿tú a qué te dedicas exactamente? O sea, ¿lo que son los personajes o personajes de fondo o qué has hecho así como que tú digas, la madre, esto es lo que me dedico? Pues me dedico tal cual a los personajes principales y pues es que ya en animación 3D, a diferencia del 2D, no te quedas con un solo personaje, no te Sí, enfocas a una solo para mantener estilo, sino que en 3D tú trabajas pues de todo lo que te pueda tocar. ya. Pues sí, bueno, sí me acuerdo muchas veces que él era el rigging y todo, pero, o sea, entonces, por ejemplo, cuando ya es el personaje, cuando a ti te dan el personaje para animar, o sea, ya viene ya completado con todo el rigging, con sus controladores y la chingada, ¿no? O también te piden que tú digas, ¿sabes qué? Pues aviéntate este rig porque no lo tenemos y dale. O si te dan ya el paquete completo. No, no, o sea, todo lo que es de rigging ya es otro departamento. Ah, ok. Para, en general, todos los proyectos en los que he estado, pues es pura animación. No suele tocarme nada de, ay, métele mano a otra cosa. O sea, ya ni siquiera nos toca mover la cámara, por ejemplo. La Ah, ok. cámara ya le toca a layout o ajustes que vienen después de animación, pues cámara polish. Pero nosotros nada más pura animación. Ah, ya. Bueno, como me acuerdo mucho de lo que era la uni y todo. O sea, teníamos que hacer todo nosotros y pulir todo. Entonces, y como digo, por experiencia propia me ha tocado tener que tocar toda clase de departamentos y hacer un poco de todo. Digo, no sabía si era también así, porque digo, me imagino que dependiendo del alcance del proyecto, a veces tienes que juntar papeles ligeramente y tienes que trabajar de que no, pues es que muévele tantito esto o algo aquí. Pero no, está chido que realmente así nada más pura animación. Sí, pues es que ya para un proyecto bien armado y todo, pues sabes que necesitas tener un departamento dedicado para cada cosa. Si no, uno se hace bolas. Y no es lo adecuado que en un proyecto uno esté realizando todo tipo de cosas. Lo, lo correcto sería, pues ya a nivel profesional, que cada quien pues se especialice en algo. Pero pues claro, la industria en México a veces no lo permite y sí existen muchos que pues tienen la habilidad y pues vaya habilidad, son muy buenos para poder hacer más de una cosa. He conocido animadores que también son riggers o que también son modeladores, que también les saben mover a efectos, etcétera.
Ya. Pues yo me acuerdo que tú tenías bastante buena habilidad para modelar. Bueno, tenías una buena habilidad en ese entonces. Yo no sé si le has dedicado más tiempo a eso o si le has metido así todo el pastel a a la animación. No, hombre, o sea, me gustaba mucho en la universidad moverle a modelado. Era entretenido. En especial, lo que más me gustó, que ya no es tal cual modelado, pues era esculpir en ZBrush. Sí. Era, pues es que es muy orgánico. Se siente muy padre estar dándole forma a algo. Pero no, o sea, no diría que soy bueno para ello. eh, Porque, como dices, pues no lo he practicado en muchísimo tiempo. No le he movido y lo dejé ahí. La verdad, Ah, lo único ya. que me he dedicado es por animación y de vez en cuando un poquito de dibujo. Ah, ok, sí. Entonces, si tú eres full animador y chinga su madre un universo alrededor mío, animar. No, está bien, güey. Pues mientras la industria me lo siga permitiendo, sí. Pues sí, de hecho, qué bueno que comentas eso, porque dices, por ejemplo, lo comentaste de que a veces la industria en México no permite muchas cosas. ¿Cómo has visto tú, ahora que ya tienes al menos 5 años, que tal vez no sé mucho para algunos, o sea, poco para otros, no sé cómo decirlo? O sea, ¿cómo has visto la industria de animación en 3D aquí en México específicamente? Pues yo he visto que la industria tiene mucho potencial porque tenemos muchos animadores muy buenos y pues no solo animadores, realmente tenemos riggers buenísimos, tenemos gente de modelado que, uff, veo las cosas que hacen y digo, ¿por qué no estás en un estudio más grande o algo? Porque sí está increíble. Pero pues a falta yo creo que el presupuesto, porque muchas Ah, veces eh, existen proyectos muy padres, existen ideas muy chidas y hay artistas, hay gente también del lado técnico muy buena para hacer los proyectos, pero pues es difícil, o sea, sacar el presupuesto para las cosas y para pues, poder tener los equipos grandes, sí está ujú. cañón. No cualquier estudio pues puede darse el lujo de contratar a gente de planta y tenerlas ahí por mucho tiempo, que es pues sí es algo que hasta ahorita solo pues Huevo Cartoon pudo mantenernos ahí por muchísimo tiempo. Estuve ahí unos 2 años. Pues sí, Y digo muchísimo tiempo para la industria. pues sí, Dios, algo volátil y como es muy basada en talento y recurso humano, entonces sí es algo que me imagino que es volátil, entre comillas. Pero digo, me parece interesante lo que dices también porque, digo, obviamente tú y mucha gente ha crecido viendo los trabajos de animación aquí en México y siempre se siente como que algo les falta. O sea, como que o sea, ves todo el talento, ves la idea, ves todo el potencial, pero siempre falta algo que dices, madres, o sea, esto pudo haber sido súper chido, pero como que no llegó. Hemos visto muchos trabajos inspirados en lo que es la cultura mexicana. O sea, por ejemplo, lo que es el libro de la vida y eso. ¿Cómo era la otra? La que salió la que no vi. Ay, ¿cómo se llama? La de Disney. ¿Cómo se llama esa madre? Coco Esa, la de Coco. No la he visto todavía, güey. Puta, güey, no soy mexicano. Pero, o sea, por es muy ejemplo, bonita. sí, me han dicho que está muy buena. Pero, por ejemplo, o sea, tú ves todo el potencial de la cultura mexicana en esas películas, pero no están hechas en México realmente. O bueno, la del libro de la vida más o menos. La del libro de la vida más o menos. O sea, pero es que No, no está, no fue hecha aquí, solo sí, pues es que tiene solo... la inspiración. Sí. Pero, o sea, Ujú, dices, es ligeramente frustrante ver, o sea, como que aquí tenemos mucho potencial para eso, pero simplemente no se da. ujú. Sí, pues es que es lo que ocurre, por ejemplo, con el libro de la vida, pues es de Jorge Gutiérrez y pues claro, su súper talentoso y muy creativo. Me encantó esa película, ¿Ok? pero pues son las cosas que a veces ocurren, ¿no? Hay proyectos que requieren de un presupuesto más grande para poder desarrollarse también. Y pues lamentablemente eso es lo que falta aquí en México, que poco a poco va creciendo la industria. Es lo que, pues con el tiempo yo quiero pensar que ya vamos a poder hacer proyectos más desarrollados, más padres, y pues que ya no sea necesario llevarlos a otro país para que puedan salir. Pues sí, realmente es como que lo que más pega es el hecho de que el talento está, es como si el talento está, pero el dinero no. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Ahora sí que, ¿cómo dice que con dinero baila el perro y pues si no hay dinero, pues no baila el perro.
Pero sí. Ujú. Bueno, por ejemplo, ¿todos los proyectos en los que tú has trabajado han sido de estudios pues de aquí de México locales o has sido, por ejemplo, subcontratado por empresas extranjeras? Pues de los que yo he estado trabajando son de aquí, la verdad, pero de, de películas, de series de televisión, sí sí han sido de otros lados. Por ejemplo, trabajé en el proyecto de Max Steel para, para Mighty, que es un estudio que está aquí en Guadalajara, Ajá. pero el proyecto pues claramente no venía de aquí, venía de otro estudio de, se me fue de dónde era. Venía de otro estudio y luego viene también de ya pues del cliente que en sí es, si mal no recuerdo, es Mattel Sí, creo para que sí. Max Steel. Sí, sí, me acuerdo de las pinches figuras todas mugrosas. Pero bueno, Ujú. ya. Sí, ya me acordé de Tijuana. Es Ya que el lo acabo de estudio. googlear. Sí, Sí. el estudio es de un estudio que se llama Voxel, que está en Tijuana. Ellos le Mm, mandaron el proyecto a Mighty y pues de ahí es donde yo estaba trabajando para ese proyecto. Como ves a lo que quería llegar es que sí, a veces es pues como que una cadenita para los proyectos, en especial cuando vienen de otros países. pues sí. Sí, bueno, es como que es semi-normal en las industrias. O sea, tienes tu proyecto y contratas a alguien para hacerlo. Y ese que te está haciendo, contrata a alguien más como para trabajar en otra cosa del mismo proyecto. Entonces se encadenan los trabajos. Sí, es lo normal, incluso en especial en los proyectos más grandes, o sea, tú vas a los créditos de cualquier película de, de Marvel, por ejemplo, todas esas ves que hay un montonal de estudios que trabajaron en alguna u otra parte. Sí, pues sí. Realmente pues es normal. O sea, lo ves en la industria de animación, en la industria de los juegos, películas, casi Ujú. cualquier lado. Sí, No, pues pues está chido. ¿Y cómo te ha gustado trabajar aquí en México lo que es la animación? ¿Nunca has pensado así decir, ¿sabes qué? Voy a aventarme y voy a irme a otro lado o algo así? pues en el pasado sí he aplicado hacia afuera, hacia Canadá, pero no, pues no ha caído algo. Ya. Aún yo creo que me falta la experiencia y definitivamente sí he considerado meterme a algunos cursos pues para practicar y sacar un demo reel mucho más pulido, que de momento pues sí siento que hay cosas que están muy padres que puedo hacer, pero sí hay muchas cosas que quiero mejorarle. Ya. Y por ejemplo, proyectos personales que tú digas, voy a hacer este pedo. ¿No te ha dado tiempo o no has hecho? Fíjate que es lo que uno debe hacer. No te voy a mentir, la verdad a veces es por flojera que no le he movido, pero sí, sí he trabajado un poquito. Tengo unas cuantas animaciones que yo he hecho así en mi tiempo libre y pues son realmente una oportunidad para que tú digas, ok, voy a hacer algo propio, pues aprovecho que voy a hacer lo que yo quiera. O sea, a diferencia de un proyecto, pues ahorita puedo animar lo que yo quiera, entonces puedes aprovechar para decir, voy a hacer algo que se me complique para mejorar, para en verdad practicar. Pues sí. Y ahorita lo que he estado, pues ahorita lo dejé pausado porque empecé a chambear con un par de proyectos, pero lo que estaba trabajando era una animación personal pues así medio musical, de un Ajá. personaje cantando y actuando así como más teátrico. Ya. Y pues eso es lo que ando trabajando, pero todavía me falta, no la he terminado. Ya. Pues sí, realmente en el ambiente artístico es muy bueno sacar sus propios proyectos personales y todo. Digo, yo soy muy inconsistente. Entonces también yo siempre es de como que, voy a hacer esto y luego me da huevo y se me olvida o... Sí, tengo que ponerme más al tanto con esas cosas. Pero, bueno, por ejemplo, ahorita que has estado trabajando en lo que se llama en animación, tú me estás diciendo también que ahorita ya estás de freelancer. Así es. O sea, ya no estás con el estudio. ¿Y eso? Lo que pasa es que, pues como te mencioné, la industria es por proyectos, entonces uno no dura mucho tiempo a veces en los estudios porque pues se termina lo que hay que animar y pues ya, uno se va para al siguiente proyecto, a buscarlo en algún otro estudio.
Esa es la diferencia que hay. La diferencia más clara de los estudios de aquí de México a otros estudios de Estados Unidos, por ejemplo, ya los super grandes como Disney, Pixar, Sony, por ejemplo, Sí. es que muchas veces esos estudios ya tienen más de un proyecto simultáneamente. Están trabajando más de una cosa, entonces si ocurre que, no sé, estás terminando de trabajar en cierta película y ya te están dando la oportunidad de transferirte a otro proyecto en el mismo estudio. Pero como Pues los sí. estudios acá en México son más pequeños, normalmente solo es un solo proyecto el que están trabajando, o como con Huevo Cartoon, pues ocurrió que estuvimos trabajando dos. Ya. Y casi todo, pues realmente ya se acaba y a chingarse madre a otro lado. Ajá, sí, así pasa. Pues de Huevo Cartoon nos insistieron mucho, o sea, tenían varias cosas planeadas, pero pues de momento no se podía empezar a trabajar animación para nada más, entonces no había algo con lo que nos pudieran mantener. Ya, entonces tú dijiste, no, pues, ¿sabes qué? Freelancing, al chinga. Así es, pues es lo normal que pasa en la industria. Actualmente estoy trabajando en dos proyectos, uno de serie de televisión para Mighty y otro más que pues es más del lado de promocional, marketing, que estoy trabajando para un estudio de Ciudad de México llamado Zebra. Ya, creo que he escuchado el estudio, no creo por qué. Creo que alguien me lo mencionó. Pero bueno. Pues realmente siento que es. Siento que es muy raro sentir que ahora ya nada más hay freelancers en México para lo que es animación y todo. Por lo bajo que es la demanda. Porque sí, realmente hay muy poca demanda de esa clase de trabajos. Y por ejemplo, lo que es animaciones para videojuegos y eso no te ha tocado también así como que aplicar o visto aquí. Sé que hay estudios aquí en México también, pero no me ha tocado, o sea, no vi yo cuando estuvieron contratando para algún proyecto y pues no he entrado en alguno de ellos. Ajá. Mm, Pues no, supongo que sí es. Y ahorita menos, digo, por todo lo que de la pandemia y la chingada. Sí, la pandemia, pues la verdad ha complicado mucho la situación en la industria. Sí, tengo entendido que cuando apenas empezó a ocurrir, incluso en Canadá, había gente que pues se quedó sin chamba, Pues sí. porque pues todo se alenta. No, o sea, es una cadena. No hay manera de que la pandemia no haya afectado de alguna u otra forma. Sí, pues aunque digas yo puedo trabajar y animar desde mi casa, es como que pues sí, pero si no tengo no tengo que animar porque el modelador no sé, o no está la voz, o no está algo, pues entonces de qué sirves? Sí. No, Sí, pues pues son muchas cosas. Sobre todo, pues también en cuestión de la producción, no dudo que se complica la toma de decisiones y también, pues de cada estudio lo tiene que considerar también por el lado de cuándo voy a poder sacar mi proyecto. Porque si es para cine, pues ujú. no hay cines ahorita. O a lo mejor empiezan a abrir, como pues tengo entendido que Cinépolis ya tiene su distanciamiento entre cada asiento y todo eso, pero pues igual sabes que va a ser una cantidad muchísimo menor de gente que va a ir a ver las películas, ya sea por la pandemia o por las mismas restricciones. Entonces, pues los estudios tienen que pensarlo dos veces antes de decir si lo sacan de una vez o lo guardan o lo pasan a streaming, o sea, son, son decisiones complicadas, realmente. Sí, pues todo gira en torno al dinero y ahora sí que ahí ellos decidirán. Y por ejemplo, pues no sé, tú de tus trabajos de animación y todo, o sea, ¿cuál ha sido como que lo que bueno, obviamente te inspiró muchas cosas, pero o sea, ¿qué te inspiró realmente a meterte más hacia lo que es animación así directo? ¿O cuáles han sido como tus proyectos que dijiste, güey, este me mamó este pinche proyecto? Pues, o sea, proyectos en los que yo no he trabajado o en que yo he trabajado. Cualquiera, o sea, pues la impresión es cualquier lado. Mm, Pues de inspiración en general, casi todo videojuego me fascina con la animación. Siempre, desde las cositas más pequeñas como, o sea, los simples walk cycles de Paper Mario, son cosas sencillitas que me encanta cuánto appeal tienen. Son muy bonitos de una manera muy simple y es algo que yo aprecio mucho en la animación, que
no necesariamente tienes que hacer algo hiper complejo o difícil. Sí, lo más importante es que funcione bien para el proyecto. Y aprecio mucho ese tipo de cosas. Hasta también, pues, animaciones ya más complejas como lo que verías en Sekiro, en cosas como Monster Hunter. Todo eso son animaciones súper bonitas que la verdad, o sea, a veces me puedo quedar viéndolo en cámara lenta y todo eso y nada más me fascina. Sí, o sea, ves el trabajo de animación de que qué tan fluido está. O sea, ves bien todo el motion del personaje y dices, güey, o sea, me mama, nada más Pues, brincar. Pero pues sí. fíjate que no se trata de lo fluido que es, porque para mí lo que me fascina mucho con la animación es que cómo caracteriza, o Ujú. sea, cómo los pequeños movimientos y todo eso pueden darte a entender mucho de ya sea de la acción o del personaje. Y eso es lo que me gusta mucho a mí. Eh, por ejemplo, ver los pequeños detalles de cómo se mueve un personaje. Toma, por ejemplo, todas las acciones que hace Dante en los Devil May Cry y toda la forma en la que pelea y todo eso te da a entender cómo es muy, pues, confiado y con la fuerza que tiene, ¿no? Mientras que ves las animaciones quedándonos en el mismo género, ves lo de Bayonetta Sí. y Bayonetta, pues todas son, pues, también es como confianza, pero en otro estilo, ¿no? Es muy como, muy, pues claro, muy sexual, pero muy, ¿cómo decirlo? Bueno, Con, con sí, sí. cierta, sí, dime. Bueno, cuando lo mencionas y eso, por ejemplo, juegas con Dante y Dante, obviamente todo su ambiente, todo su estilo, todos sus personajes de que, o sea, es de ahí que es relajado, confiado, es la súper fuerte, es la mera onda. Y por ejemplo, sí, sientes que cuando juegas con él, o sea, sientes la fuerza del personaje, pero si sientes, digamos que si lo comparas con Bayonetta, él sería como una especie de línea recta cuadrada, mientras que Bayonetta se siente más como curvas, círculos. O sea, sus movimientos siempre son de ese estilo. Y Dante no. Pues lo que me gusta con Bayonetta, pues es que sí, tal cual, todo referencia al estilo de cómo es una bruja y sí Ujú. usa mucho su sexualidad en la fuerza y todos sus ataques son, uff, o sea, son súper de una, una, una elasticidad tremenda con las piernas, las Ujú. poses son súper dinámicas y muy creativas, o sea, eso es Sí. lo que me gusta. Y con Dante lo que refleja, pues te digo, es más su actitud muy cocky, muy confiado, pues porque sabe que va a ganar, o sea, nada más él se la está pasando divirtiéndose, ¿no? Sí. Y pero para ir a un ejemplo todavía más claro, yo creo, unas de mis animaciones favoritas en videojuegos son las de Overwatch, porque incluso en ¿En primera serio? persona, sí, porque incluso en primera persona te reflejan muchísimo en Overwatch la actitud y de los personajes. O sea, la otra vez, por ejemplo, estaba viendo un video donde te muestran las diferentes animaciones de cada uno al recargar, al saludar y todo eso. Y Mm, sí. todas son muy características del personaje. Es decir, tienes a Tracer que su recarga es muy ágil, nada más unos giritos hacia arriba con las pistolas, pues muy característico de ella, que es pues pura velocidad del personaje. Sí. Tienes a Soldier que su recarga es muy metódica, porque pues tal cual es un soldado él. Sí. Tienes a Reaper que es pues todo el Edgelord, entonces a la hora de recargar nada más tira las pistolas y saca otras Del del bolsillo. vacío, de donde sea, sí, Pues sí. magia de videojuego. Y cada uno es muy, muy creativo a su manera. Son pequeños detallitos que me gustan mucho porque te dice todo del personaje, de cómo son, de la actitud que tienen. Pues sí. Eso es lo que a mí me fascina. Ya, Y pues es lo que a mí me gustaría, por eso eventualmente meterme a videojuegos. ya será una transición de animación regular. Bueno, de animación de televisión y series. Ah, ahora sí, animación de personajes en videojuegos. Pues sí. Así es. Sí, 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 pues es como lo mencionas. O sea, realmente el animador puede representar.
lo que es el personaje con sus movimientos. O sea, Tracer, muchos brinquitos, rapidez, Reaper no, pero fuerza, Soldier, cuadrado. No sé, Widowmaker también es también metódica, todo el pedo. Doomfist, o sea, es muy ágil, muy fuerte. O sea, sus movimientos también son... sus poses, tus poses siempre las ves muy dinámicas en cuanto a la fuerza. O sea, lo que exuda de él es fuerza. Pues sí, te das cuenta que es mucho más agresivo sus animaciones y todo, porque él es puro combate así cuerpo a cuerpo. Y de toda su caracterización te lo define. En su misma historia siempre es el buscando como el que todos se vuelvan más fuertes. Esa es como su intención, ¿no? Como su background. Sí. Y son pequeñas cosas que puedes meter en las animaciones. Tal cual por eso dicen que el animador es como un actor. Tienes que meterte en el personaje para poder, pues, mostrar el, que a través de las animaciones quién es este personaje. Pues sí, sí, los pequeños detalles son a veces los que dan ese uff. Por ejemplo, no sé, al momento de animar una cara, yo siempre pienso mucho en lo que son las cejas, por alguna razón. O sea, siento que el movimiento de las cejas, los movimientos de los labios, o sea, también como que llaman mucho la atención. Entonces también eso refleja mucho la personalidad de alguien. Sí, pues todo lo que es la cara, toda la expresión facial, pues es lo que vamos a normalmente ver primero Sí, como personas, porque pues es lo que siempre estamos enfocando, vemos las caras de alguien más. Entonces, es, es de lo que más de cuidado le tienes que tener. pues sí, sí, definitivamente. Y por ejemplo, de tus trabajos de animación que has hecho, o sea, ¿cuál es lo que más te ha gustado hacer? O sea, que dices, ah, me encantó cómo hice esto. O un momento que digas, puta, esto fue lo que me encantó. Pues de lo que más me ha gustado, yo creo que ha sido con Huevo Cartoon, porque fue muy padre. Han habido muchas secuencias que están muy chistosas, muy divertidas, y como pues son más animales y todo eso, y también son más caricaturescos, te da más libertad de jugar, hacer cosas más exageradas, más divertidas, que con algo un poco más realista. Pues sí. Sí, bueno, siempre me da curiosidad cómo es el rig de un personaje de Bobo Cartoon, porque se ven tan sencillos realmente que me imagino que no tienen así como que mucha complejidad en cuanto a... Sobre todo la parte del torso, que es un jodido huevo. O sea, no mames. ¿Qué tanto se puede mover un huevo? No, te sorprenderías. ¿En Es serio? muy... Sí, porque es algo muy... Pues los rigs suelen tener mucha más complejidad para poder hacer cosas más exageradas y tienen que tener mucho cuidado. O sea, no soy rigger, así que no podría decirte de hacerlos. No sé Ajá. qué tan difícil sea o que es más complicado de uno u otro, pero sé que tiene su chiste poder desarrollarlos bien. Es, eh, es, es cuestión de que todas las maneras en las que se estiran y se deforman y todo eso se vea creíble y en verdad se mantenga bien el volumen y todo. Son, pues, son un poquito más complicados de lo que aparentan. Pues sí, realmente... Bueno, supongo que eso es... ¿Cómo decirlo? Supongo que es lo que tiene sentido. O sea, el que se vea tan sencillo, pero al final no lo sea. X. Ujú. Y, bueno, Por bueno, ejemplo, también no, no, con... dime. no, dale, X. Bueno, por ejemplo, también algo que pasa ya más del lado de animación con los personajes así más sencillos es que se empieza a tener que a requerir más cuidado para que los personajes sean consistentes, porque precisamente por ser más sencillos los diseños, por así decirlo, te da un salto muy grande con cualquier diferencia que les pongas. Es decir, Ajá. cualquier pequeña cosita que salen de personaje lo vas a notar inmediatamente. Ok. Por Bueno, ejemplo, algo que también nos pedían mucho cuidar era con los huevos, las cejas. con los Este, huevos, ¿eh? claro, con todo el proyecto. Este, los personajes tienen cejitas que están flotando porque Ajá. son una geometría aparte. Pero pues tú tienes que cuidar eso, que no se separen demasiado, que no se note que estén
fuera del área que cubre el personaje de la silueta, que es el huevo, porque Ujú. sí se va a ver muy raro. Tienes Ah, ok. que, tienes que cuidar que como que las diferentes expresiones para que sean consistentes y pues es mucho de más caricaturesco. Había en el mismo proyecto había una animadora que pues súper buena. Ella nos dio muchísimos tips de cómo manejar bien las caritas Ah, para para que se empezaran a lucir bien. interesante. Fíjate, eso, bueno, me recordó un poquito hace poco. No sé si tú viste que van a sacar como que un reboot de la de Animaniacs. Sí, de hecho sí, me fascina esos pequeños trailers que han sacado y todo eso, súper bonito. Sí, se ve interesante el proyecto, digo, me preocupa un poco porque, digo, pues yo crecí con los Animaniacs también, como muchos, y dices, "Güey, es que también tiene un cierto estilo que dices, quién sabe si lo vayan a mantener, pero bueno. Pero me acuerdo mucho precisamente porque vi post, no me acuerdo de en Twitter, creo que precisamente, de varios animadores que tenían, por ejemplo, las características de los personajes en los que decían hasta, como poniendo límites de hasta dónde podrían exagerar las expresiones sin que se rompiera el personaje. ¿Se me entiende? O sea, como que, o sea, las cejas de Jaco, o sea, se pueden estirar hasta cierto nivel sin que se pierda el personaje. Me imagino que más o Ex- menos eso es lo que estabas diciendo. Exactamente, sí, eso es lo que me encanta con proyectos así de grandes, especialmente con personajes que son ya tan reconocidos y tan queridos por los fans, es cuando tienes que tener todavía más cuidado para que pues sea consistentes. Porque cualquier pequeña diferencia toma, por ejemplo, ahorita recientemente le cambiaron un poco el diseño a Bob Esponja Ah, sí. con la nariz y poquitos detalles faciales, la forma es un poquito más cuadradito y no tan rectangular, si mal no recuerdo. Y pues para muchos saltó inmediatamente, Sí. porque es, es un personaje ya muy reconocido. Cualquier pequeño cambio que le hagas en el diseño hace una diferencia enorme. Y pues ese son el tipo de cosas que uno empieza a cuidar mucho cuando trabaja con propiedades ya tan establecidas. Pues sí, sí, es que ves, comparas mucho el estilo del Bob Esponja viejito o incluso en las películas o algo y lo ves ahora y dices, se ve más, como los Simpsons, se verá más industrial, por así decirlo. O sea, se ve más limpio, más cuadrado, más consistente, entre comillas, pero extraño. No es una forma fácil de describir porque lo ves más, siento que artificial, por así decirlo. No, es una forma Pues rara de describir las cosas. Pues todo es cuestión de lo que quieras hacer con el estilo. Eh, Realmente muchas caricaturas van por cierto estilo, muchas series también, porque todo se trata del diseño del personaje y lo que quieras evocar con dicho estilo. A lo mejor quieres que sean personajes eh, más amigables, más cariñosos. El ejemplo clásico, por ejemplo, es con Up, la película que el tienes a dos personajes muy contrastantes en personalidad y lo Sí, reflejas con figuras más cuadraditas, más recto, mientras que entre más alegres, pues también haces figuras más redonditas, más amigables. pues sí, Son todo el tipo de cosas que pues tú ves a la hora de diseñar personajes. sí, pues sí. Cosas raras. Y bueno, por ejemplo, algo que, bueno, quiero decir que tú tuviste suerte o tú consideras que tuviste suerte para entrar a lo que es la industria de la animación, sobre todo aquí en México. Pues sí, o sea, ah, la verdad yo siento que cuando se trata de los logros de una persona, pues siempre son, obviamente tienes que meterle todo el empeño que puedas, porque pues no te vas a menos que tengas unas conexiones muy fuertes, no vas a conseguir una chamba nada más porque sí. Sí necesitas desarrollar, practicar tus habilidades y demostrarlo, pero también involucra, en mi opinión, un poquito de pues suerte de poder mostrársela a las personas adecuadas y
que en ese momento haya, pues, para empezar, que haya un trabajo, un proyecto en el que te puedan meter, ¿no? Eh, a mí tuve la suerte de que mi maestro de la escuela, pues, estaba en un proyecto donde estaban contratando y él vio potencial en mí e insisto, o sea, a mí me faltaba todavía, yo veo mis habilidades de aquel entonces y digo, sí, hay muchas cosas que, pues, iba empezando, hay muchísimas cosas que tenía que mejorar, pero pues él vio el potencial y la habilidad de, ¿sabes qué? Sí, pues se trata de que notes que puedes ir mejorando y que puedas seguir y estés abierto a la retroalimentación, porque eso es algo, yo quiero decir, imperativo en la industria, que para los animadores al menos siempre hay que estar abiertos a la opinión de los otros animadores, del supervisor, del director, o sea, siempre hay maneras de mejorar una animación. Realmente como en muchas áreas creativas, la única razón por la que la animación se fue así muchas veces es porque ya se tenía que ir, pero siempre se puede seguir mejorando. O sea, uno que está ahí, pues siempre va a ver la animación y va a decir, es que todavía puede ser mejor, todavía puede ser mejor. Pero pues llega un momento donde ya tienes que dejarla ir, ¿no? Sí, pues definitivamente, como decía la frase, creo que la perfección es el enemigo de lo bueno, algo así. Pero, ¿qué? Pues, pues sí, por eso te digo, hay que estar abierto a la opinión de los demás. Porque si han tocado, sí he visto que hay gente que nada más se rehúsa a aceptar que la animación puede mejorar y todo eso. Sí. Y pues pues es un problema muy grave de actitud que en la industria. O sea, no vas a llegar lejos en la industria si no estás abierto a mejorar y dispuesto a hacer los cambios que te pidan. Pues sí, realmente, sobre todo las industrias artísticas y entretenimiento, pues sí son mucho de feedback. O sea, tú tienes que estar evolucionando, tienes que estar dispuesto a aceptar. Y sobre todo el hecho de que, o sea, tienes que estar dispuesto a aceptar que puede haber gente mejor que tú, adelante o atrás. Entonces, Sí, siempre es la cuestión de estar mejorando, evolucionando, nunca quedarse estancado. O sea, sobre todo, sí, la animación es una de las industrias en las que, o sea, eso es a huevo, o sea, es una pinche ley. O sea, tienes que mejorar. A claro. menos de que ya seas un pinche dios y digas, sí, ya me vale madre. O sea, tú me vas a contar porque ya sabes, pero me imagino que Yo creo todavía que faltan muchos años para eso. de los mejores animadores pues al menos de los que yo he conocido, nadie se considera de esa forma. O sea, Sí, todos suelen ser muy humildes porque precisamente si eres un animador muy bueno, yo creo que viene a ser porque has aceptado la opinión de los demás y has tomado la retroalimentación para mejorar. Entonces, creo yo que es muy importante eso, ser humilde, porque eso es lo que te va a ayudar a mejorar. pues sí, sí, definitivamente. O sea, ser humilde y aceptar retroalimentación. Pero pensar que eres mejor que todos los demás porque eso es lo mejor que puedes hacer para toda la vida. Chingas madre de todos los demás, siempre serás el mejor. Número uno. No, está bien, güey. ¿Tú consideras que es difícil entrar a lo que es la industria de la animación aquí en México? O sea, así nomás porque sí. Difícil entrar. Te diré Ajá. que no necesariamente. Lo que, para animación específicamente, lo que yo recomendaría es tomar cursos, sobre todo los cursos en línea. Hay varias escuelas. Este, mi mentor, Alejandro Liñero, pues yo sé que él también estaba comenzando a hacer una escuela de animación. Entonces, también pues se podría hacer una opción para después, ya que vuelva a retomarse eso. Pero lo que, a lo que voy es que necesitas aprender de los que ya saben y con eso te va a dar, digamos, te va a abrir las puertas a ya poder entrar a la industria. Con eso vas a sacar un demo que ya puedas lucirlo y vas a empezar a buscar trabajos. Porque la realidad es que pues la industria de fuerzas necesitas tener algo que mostrar para poder entrar. Tienes que tener al menos cierto nivel, cierta capacidad para que ellos digan, sí, pues sí vas a poder estar en el equipo, éntrale. Pues sí. Sí, me imagino. Por ejemplo, aquí, bueno, tú obviamente tú conoces un poco más que yo. Este,
tú has visto, por ejemplo, lo que son las animaciones independientes. No sé si te ha tocado ver lo que son las animaciones de Astrates, de Warhammer. De Warhammer, Ajá. no, de hecho creo que no. Bueno, si no, búsquelo porque o sea, lo vas a ver y te vas a quedar estupefacto. Son las animaciones que se llaman Astrates, creo que sí, Astrates, algo así. Son de Warhammer 4000K, creo. Déjame busco el nombre porque... Sí, Astrates. Son videos cortísimos. Son de que de 5 minutos. No pasan de 5 minutos los videos. Pero son animaciones, o sea, estúpidamente buenas en las que dices, güey, o sea, la... Y lo más impresionante es que los hizo un solo vato. O sea, todo lo que Ya son veo. los modelos, animaciones, el storyboarding, todo es un solo vato. Entonces te pones a pensar de que, ok, estamos en un punto en el de que un pelado, nada más por así, por sus grandes huevos, dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer este pedo y lo hizo. Entonces digo, sí se puede hacer aquí en México de manera independiente. Pero lo que te quería preguntar en ese caso, aunque se oye muy mamón, o sea, ¿no has pensado que tal vez la industria independiente en México también tenga alguna oportunidad así? O sea, por ejemplo, proyectos independientes que han salido de animación, por ejemplo, lo que ha sido... Bueno, no en 3D tal vez, pero similares. Creo que ha sido Has Been Hotel y... ¿cómo se llama? Long Ranch o Long Clutch Ranch, algo así se llamaba. Ah, verga, X. O sea, que ¿no crees que también, por ejemplo, esa clase de animaciones independientes tengan oportunidad aquí en lo que es México? Claro, porque pues todas esos tipos de animaciones que se tratan ya más de, pues son un proyecto creativo completamente independiente, sí pueden crecer y funcionar. Como tú mismo dijiste, Hasbin Hotel es uno de los ejemplos que, pues, no, que yo sepa, no se hizo sin ningún presupuesto en absoluto. O sea, se fue desarrollando pues, con las personas y según yo, eso es lo que poco a poco fueron consiguiendo alguna especie de funding para poder desarrollarlo. Sí, por No sé eso. si ya sea por los mismos fans o por pues alguna otra fuente, pero a lo que voy es sí pueden crecer y sí pueden empezar a formarse. O sea, se trata de realizar algún proyecto que a la gente le guste y Ujú. conseguir el apoyo de esa misma gente, ¿no? Sí, por eso mismo te preguntaba, o sea, porque se me hace muy extraño que, o sea, en México, siendo tanta gente con potencial y eso, haya visto tan pocos proyectos así independientes. Entonces me cae la duda de que, o sea, no sé por qué la gente no se pone a hacer eso un poquito más. O no sé si hay alguna forma de que no esté pegando o si. O no se están sabiendo qué se están haciendo. Porque digo, yo en lo personal, o sea, quisiera apoyar todo lo que es el potencial de aquí de México para hacer las cosas. Aunque soy un puto whip y mamo todo lo de Japón y soy un malinchista. No me gusta ver las películas en español. Pero, o sea, es lo que me causa la de que conflicto de que a veces en México, por lo mismo, no vemos nuestros propios proyectos. Entonces también, o sea, tú no sabes de algún proyecto o algo así que esté a la alza o algo así. Yo enterado personalmente no conozco muchos, porque pues yo no soy parte de alguno de ellos y normalmente ese tipo de proyectos, cuando se trata de algo ya más independiente, pues no suelen como no anunciarse hasta que ya van a salir. Ya. Yo no te voy a mentir, no te voy a decir que conozco toda la gente en México, claro que no. Sí, no, pues. Honestamente, conozco, la verdad yo siento que por más chiquita que es la industria, aún así conozco muy poquita gente. Entonces, pues sí pueden haber proyectos así, no dudo que los haya, pero decirte pues, por qué no se han anunciado más o por qué no son más conocidos, pues no sabría decirte. Ya. Que sí, digo, me causa curiosidad porque he visto muchos ilustradores de aquí de México. O sea, sí he conocido varios y sus proyectos de cómics tienden a. Obviamente, dibujar un cómic es relativamente más sencillo que hacer una animación, relativamente. Y siento que se promocionan un poco más que en la animación.
Digo, se me hace extraño. Simplemente porque, digo, he visto las animaciones de México y son muy chidas. O sea, la gente de México que aquí tiene toda la habilidad, pero no sé, como que falta ese push de que, güey, pues, hazlo y ya. Yo creo que como con todo, es, es más cuestión de que la industria todavía es algo pequeña y pues claro que hay proyectos, me consta que por ejemplo, como dices de cómics, me consta que hay varias personas que ya han desarrollado sus propios cómics, incluso hay en las convenciones, ya sea de anime, ya sea convenciones furry, ya sea etcétera. Sé que hay muchos artistas que desarrollan sus propios cómics y los venden ahí. Entonces, la cuestión es de que hay proyectos, eh, pero pues hay que buscarlos y pues como con todo, ¿no? Darle el apoyo para que sigan creciendo. Pues sí. Sí. Ay, se me olvidaba que tú eras furro, sí, cierto. Bueno, pues es que pues no es un como que aspecto que diga, ay, no mames, es furro, güey. Pero se me Te olvida que, sorprendería cuántos hay en la industria. pues, o sea, no mames. Probablemente ha habido desde siempre y la gente no lo acepta. Seamos honestos, los Looney Tunes son básicamente furries antes de que hubiera furries, güey. O sea, mames. Yep. Entonces, como que, güey, o sea, te vale madre que sea furry o no, güey. Pero bueno. Ay, güey. Sí, no. Pinche mugrero, güey. Hay una cosa que te quería preguntar. A ver si no sé si compartas mi opinión. Que precisamente es algo. Siento que también muchos de los proyectos de México que saca de animación o similares son muy. Ahora sí, como decirlo. Tal vez demasiado mexicanos. No sé si. No sé si me entiendas cómo lo estoy diciendo. Mm, pues, ¿cómo? O sea, O que sea, son o sea, en el sentido de muy... que tienden a mostrar o tener demasiados chistes o cosas que son demasiado México y menos internacionales. O sea que yo no tengo el problema con que saquemos películas y productos y cosas que denoten nuestra cultura y todo. Pero a veces eso apunta hacia el mercado mexicano y no hacia al mercado internacional. Es a lo que me estoy refiriendo. Mm, pues no sabría decirte, como por ejemplo, hace rato mencionabas el libro de la vida y Coco, por Ajá. ejemplo. ¿Esos los consideras diferentes o cómo? No, por ejemplo, en el sentido de que más que nada proyectos hechos en México. O sea, por ejemplo, Ah, porque tú has visto los proyectos que son como los de. ¿Cómo se llama este estudio? El que hizo lo de la leyenda de la Llorona o muchas películas de esas que siento que esos proyectos, o sea, sí tienen ese appeal del trabajo de México y todo, pero siento que sí como que se enfocan mucho al mercado mexicano. O sea, como que no tienen una idea más expansiva de tal vez no mostrar nuestra cultura, pero atacar otras, por decirlo así. pues puede ser por muchas razones. Por ejemplo, para empezar, pues somos de los que producen ese contenido, ¿no? O sea, en México somos los que desarrollan ese producto específicamente. Entonces, a grandes rasgos, así viéndolo a través de la industria entera, pues es, por así decirlo, los únicos que proveen dicho contenido. Entonces, no lo vería realmente como algo negativo. Pero por otro lado, también tienes que considerar que es posible que también es por cuestión de expansión, ¿no? O sea, sabes que es el producto que le gusta a la gente. A fin de cuentas, si no estás todavía apuntando a desarrollar algo que sea un contenido internacional, ya ves como lo que es Disney, que en general Sí. suelen tratar de apuntar de esa manera, Ajá. pues es lo que ocurre con estos proyectos aquí de México, pues a lo mejor es lo opuesto, que como nos están apuntando para otros lados, pues lo están enfocando a la audiencia de aquí. Sí, digo, siento que eso es como que ligeramente frustrante en cuanto a lo que es, no sé, la industria de animación en México. Y es que si te pones a analizarlo, ¿cuáles son las películas que tú dices, son de México en cuanto a que representan nuestra cultura?
La de Coco, El libro de la vida. ¿Cuál otra te gusta? La de la leyenda de la Llorona. Por ejemplo, la tuya de Día de Muertos. Pero ¿qué tienen todos en común? El Día de Muertos. O sea, es como que nada más nos conocen por el Día de Muertos. O sea, no nos conocen por otras de nuestros rasgos culturales, como por ejemplo lo que es los aztecas o todo eso. Entonces, siento como que a México lo casaron mucho con ese aspecto de Día de Muertos y no de otra cosa, la charrería o la comida o cualquier otra cosa. Entonces, siento que también estamos enclaustrados en esa imagen que adoptamos. O sea, no mames, yo adoro el Día de Muertos, es la puta hostia, me encanta, güey. Pero también es cierto que tenemos muchos otros aspectos que podemos mostrar de México en la industria y no lo hacemos. Pues para hablar más de ese tipo de cosas, pues sí necesitaría informarme un poco más porque no conozco mucho del otro lado, por ejemplo, de la producción. Es decir, Sí. yo estoy del lado de la animación, pero para esa toma de decisiones creativas, yo creo que ya tendrías que pues verlo con lo que son los directores o ya productores tal vez, porque ellos podrían ser los que te podrían dar pues una explicación, un mejor entendimiento del por qué apuntan a esas historias o a esos mercados. Sí, pues, Normalmente hay alguna razón para ello, como lo que te mencionaba, existe la posibilidad de que sea que están apuntando a ese mercado y pues como todo, ¿no? Hay ciertos booms de géneros que empiezan a aparecer más en ciertos momentos. pues sí, o sea, realmente creo que comprendo eso, porque digo, la cultura de muertos pues es muy interesante y es una parte muy bonita de nuestro país. Pero, o sea, sí siento que podremos abrirnos incluso más a otros lados de, de la cultura. Pero eso es solo hablando de eso. O sea, obviamente, digo, sí me gustaría que hubiera más proyectos hechos por gente de México que abordaran más cosas internacionales, como por ejemplo, creo que no sé si te tocó ver esos foros o posts de los que decían que, por ejemplo, la caricatura de villanos que llegó a salvar, entre comillas, a Cartoon Network. Ujú. De que pues, es un proyecto hecho de una persona mexicana. Sí, tuvo todo el apoyo de una cadena estadounidense, pero es un proyecto mexicano, técnicamente. Y no tiene Ujú. nada que ver con México en el sentido de la historia. O sea, es algo más internacional, por así decirlo. O sea, siento que esa clase Ok. de proyectos serán un poco más lo que deberíamos estar haciendo que simplemente cosas que sean para nosotros nada más. Pues estaría padre, pero pues también considera pues lo que te mencionaba, tal cual a como me lo describes, pues es un proyecto que desde un inicio estaba apuntándose a venderse a Cartoon Network, ¿no? Sí. Entonces, pues estás hablando ya de una audiencia primariamente americana y ya en general internacional. Entonces, pues claro que un proyecto que apunta hacia eso va a tener un desarrollo diferente, Sí, por que eso. volvemos a lo mismo, es cuestión de a qué audiencia quieres apuntar. La diferencia también es, pues, en cuestiones de distribución, perdón. O sea, para muchos estudios a lo que están apuntando es la distribución local Ujú. en México, no a la distribución internacional y a veces no tienen la capacidad para la distribución internacional o para que les funcione de la misma manera. Entonces, es más por el lado de negocios. Ahí sí, tristemente, es lo que creo que estoy de acuerdo en que puede que nos estemos limitando en cuestión de creatividad para qué quieres desarrollar, para qué audiencia, pero pues ahí es como lo que te mencionaba desde un inicio, todo está conectado. Es viéndolo desde la perspectiva de negocio, a qué audiencia se lo vas a vender y a qué audiencia sabes que va a funcionar, sabes que va a pegar, porque a fin de cuentas necesitas generar cierta ganancia para poder seguir desarrollando otros proyectos. Y, y pues también las limitaciones del presupuesto, ¿no? Entonces Sí. tienes que ser cuidadoso e inteligente en esas decisiones, ya que apuntar de manera internacional, si a lo mejor no te funciona muy bien el proyecto, pues estás perdiendo, digamos, toda esa audiencia local que ya te funcionaba, ¿no? Pues Entonces, sí, pero bueno, perdón, ¿qué ibas a decir?
No, nada más iba a decir, pues es un riesgo. A fin de cuentas, repito, no estoy bien informado de si esas son las razones o no, Ajá. pero son unas de las cosas que, pues yo en ese lugar tendría que considerar, creo yo. Pues sí, pero por ejemplo, digo, incluso si es un proyecto independiente o algo así que te digas, pues tal vez no tenga mucho apoyo, pero tú sabes que puedes llegar a mucha gente sin necesidad de invertir mucho. O sea, no me puedes decir que ahorita en la época actual no hay forma de tocar a gente de todo el mundo de manera gratuita. O sea, existe el YouTube, existe Twitch, existen muchos sistemas de social media. O sea, realmente puedes llegar a mucha gente sin invertirle mucho dinero Pues y sí, hacer que ganen tu apoyo por lo mismo. Por ejemplo, ¿qué te gusta? No ha habido alguna caricatura o algo que tú hayas visto que descubierto por medio de YouTube y ni siquiera es de aquí, es de otro pinche lado. Entonces, y empezó a ganar popularidad y explotó y lo que sea. claro, siempre ocurre, incluso pues ahorita con los medios de transmisión de ya sea como Netflix, Hulu, Disney Plus, etcétera, Ujú. cada vez va ahí habiendo más plataformas y más opciones de Sí, distribución, perdón. sí, sí. Pero es, es complicado porque si Sí, estamos hablando de un proyecto de cierto tamaño en adelante con cierto presupuesto, ah, ahí es donde se vuelve difícil, porque no puedes nada más distribuirlo gratis, claro. O sea, te está costando ya sí, millones de pesos desarrollar algo. Entonces, necesitas mínimo distribuirlo de alguna manera que sepas que te va a generar una cierta ganancia, no nada más recuperar lo que invertiste, sino ganancia, porque si no, ¿cuál fue el punto? sí, Eh, pues es por eso como, es muy bueno, complicado. sí, pero es como, por ejemplo, como hacer las caricaturas independientes, estos los pilotos. O sea, que obviamente son personas que tienen su trabajo y que obviamente hacen como un proyecto aparte para su, lo que quieras. Pero digo, de aquí hay forma. O sea, simplemente digo que, no sé, como que aquí en México nos falta esa visión de que, o sea, hay forma de hacerlo, pero como que la gente le da cosita. O sea, le da cierto miedo no querer aventarse a hacerlo de cierta forma. Pues es que es parte de lo mismo. Sí, O sea, incluso para proyectos más pequeños, como dices, como un piloto, muchas veces, o sea, los pilotos no son con presupuestos de cero, sí tienen cierto presupuesto. sí, Ah, obviamente. Pero por ejemplo, incluso, bueno, incluso eh, ahorita lo que existen, pues son el Patreon. O sea, también hay herramientas como esas para tú pues pagar, digamos, el desarrollo de tu trabajo. Hay mucha gente que lo hace. sí, y es la cosa. Por ejemplo, hace rato mencionabas Hasbin Hotel y tal cual de ahí viene. Ellos están fondeados, si mal no recuerdo, por puro Patreon y por ventas de mercancía, cosas por el estilo. O Ujú. sea, fue un proyecto que la creadora tuvo años, yo creo, desarrollando y anunciando poco a poco. Además Sí, de que ella ya tenía cierto, no background. vino de la nada. Ella Sí, tenía, ajá, tenía un ella background. tenía un seguimiento muy grande de fans por muchas animaciones independientes que había sacado en YouTube, etcétera, a través de los años. Y es la cosa, o sea, son proyectos que, pues como un uno en un millón, podría decirse, son cosas Sí, que fueron cuidando desde hace muchos años, tuvieron ciertas ventajas para anunciarse y para conseguirlo el presupuesto, como en el caso el background. Y por eso es difícil, porque a fin de cuentas es tener algún presupuesto incluso para el puro piloto, sí, mientras que pues ahorita algún artista independiente que tenga ideas o que haya trabajado, incluso mucha gente que ya ha trabajado en la industria como yo, o sea, yo no tengo algún seguimiento o background popular en internet, por lo que por eso, si yo quisiera ahorita empezar mis propias animaciones independientes y así como pues buscar funding por Patreon, pues no me va a funcionar de cero. Voy a tardarme pues no sé cuánto tiempo en conseguir ese seguimiento de fans y gente que le interesa el proyecto tanto como para pagar mensualmente para que estés desarrollando más de ese contenido.
porque no, Sí, pues no cualquiera está dispuesto a estar donando dinero así por un proyecto pues independiente. sí, definitivamente. O sea, y eso es obvio. O sea, no sucede de la nada. O sea, siempre tiene que haber un trabajo duro para lograrlo. Pero, o sea, mi idea es esa. Bueno, no mi idea, mi punto es, o sea, empezar. O sea, siempre puedes Sí, empezar. O sea, el hecho es de claro. que la gente debería quedarse con esa idea de que puedes empezarlo y no importa si fallas, pero empiézalo. Porque Ujú. puede pegar. O sea, es como cualquier cosa. Sí, estoy completamente de acuerdo. Definitivamente es un área que se debe de explorar porque, pues a fin de cuentas, si ya estás desarrollando cierto contenido, cierto arte, e incluso pues sin dibujos o cómics o animaciones, si ya lo estás desarrollando de manera personal para ti, Ujú. pues te puede funcionar realmente. O sea, puedes seguir creando el contenido para internet y vas generando pues tu audiencia y en lo que eventualmente se puede convertir, perdón, pues en un funding para tus propios proyectos o tu propia carrera creativa independiente. Es definitivamente es algo que puede funcionar y pues puedes explorar. Nada más si es más por el lado de artistas independientes. Realmente no es algo que vaya a un estudio ya establecido buscar, porque para Ah, ellos pues, buscan una funding de una manera más tradicional, por ejemplo, con Televisa o alguna cadena te voy a decir que que sí. les ayuda para distribuir. Te voy a decir que sí, pero te voy a hacer un contraargumento. Dime. Estudio Trigger. Estudio Trigger tiene Patreon. Y con eso pagaron varias animaciones. Entonces no puedo decir también que o sea, sí se puede. La gente sí quiere gastar dinero. La gente le quiere gastar dinero. O sea, ese sentido, esas opciones sí hay. Pero tienes que verlas. O sea, porque siento que también, o sea, la gente no las quiere ver o no las ve o siente que es difícil. Pero, o sea, sí están. O sea, las opciones sí están. Por ejemplo, como este pinche podcast mugroso, güey. O sea, es algo que yo hice como proyecto personal para abrirme y quitarme esas pinche maña de no querer hablar con la gente. También. Entonces, y aprender cosas. Entonces, o sea, sí se puede. O sea, simplemente es cuestión de que te avientes y veas qué pedo. O sea, pero, sí, o sea, opciones sí hay, ¿no? Puede decir la gente, no, la gente no puede decir, y cualquiera que me está escuchando que chingue su madre si cree que no puede haber opciones para que puedas lograr las cosas. Sí puedes. Claro, pero tu ejemplo, por ejemplo, de Studio Trigger, el Patreon de Studio Trigger no fue con lo que empezó. Ah, Ah, no. no, Definitivamente no. y de hecho, Studio Trigger, pues ahorita nada más de una pequeña búsqueda, Studio Trigger, el Patreon lo hizo en el 2018 y Sí. eh, lo, el estudio se originó en el 2011 comenzando con proyectos más pequeños. Por Sí. ejemplo, sacaron sus cortos animados de Little Witch Academia, con Ujú. el cual buscaron y obtuvieron funding para otros proyectos como pues Kill la Kill. Además de que Studio Trigger no nació por sí solo Sí, de la nada. fue una afiliación de, ¿cómo se llama? Gainax. Unas, pues una separación más bien. Sí, Fue perdón. creado por personas que se salieron de Gainax Sí. y ya tenían ese pedigrí, es decir, ellos ya tenían la fama, sobre todo por Gurren Lagann, Ajá. y de ahí que pudieran pues establecerse y tener cierto seguimiento y poder venderse a ciertos clientes más Claro. fácilmente porque ya tenían su pedigrí, por así decirlo, su experiencia obtenida de un estudio pues con mucho más tiempo. Sí. O sea, y sí, obviamente lo que tú dices es correcto. Pero, o sea, todo eso viene a la de que, o sea, de algún punto tienes que empezar. Entonces, Ujú. y opciones para el futuro siempre puede haber. Y Ay, ajá. entonces, o sea, simplemente no hay que cerrarse a la idea de que simplemente hazlo, busca opciones, sácate, explórate. Aunque sea basura, tú sácala, a alguien le va a gustar y de repente ya no va a ser basura. O sea, va a ser buena basura y después ya no puede ser buena basura, ya ser buen producto. O sea, simplemente me gustaría más que ver que la gente se aventara a hacer esa clase de proyectos simplemente por hacerlo. O sea, siento que Ujú. esa falta de confianza es lo que nos limita a veces.
Pues sí, no te vayas, no tienes que buscar muy lejos para encontrar ciertos artistas que ya tienen su seguimiento y fama de manera completamente independiente. Ujú. Creo que uno de los ejemplos más famosos es Keke, por ejemplo, un animador francés que comenzó su carrera haciendo animaciones en Flipnote Studio para el Nintendo DSi. Sí, sí, me acuerdo Entonces, de los pajaritos esos que todos gordillos que que nada más brincaban. siempre rebotan. Esa es Y la tiene un mamada. seguimiento enorme. Y además es a tal grado que él ha dado en ciertas ocasiones, creo que conferencias o ha animado secuencias para una, pues para una plática que él ha dado, cosas por el estilo, creo. Entonces, sí, definitivamente hay maneras de crecer en la industria de manera independiente y por tu propia cuenta. Tienes Sí. que, eso sí, enfocarte y desarrollar algo, pues ahí es lo difícil, ¿no? Desarrollar algo innovador, algo diferente que a la gente le guste. Pues, Es lo que todos bueno, pueden hacer, pero pues tienes que empezar a hacerlo. incluso no innovador independiente, pero simplemente algo que le interese a la gente, algo interesante, algo que Es cierto. hay algo que llame la atención, porque pues, puede ser cualquier cosa, o sea, no puedo... Ahorita es algo que se me hace curioso, o sea, así como que innovador, interesante, pues se escuchan como similar, pero no. Pero o sea, simplemente es algo que te llame, algo que llame la atención, o sea, algún proyecto personal o no sé, cualquier mugrilla. O sea, hay cosas que... Sí, No puedo decir que Hazbin Hotel también es súper innovador y nunca ha sucedido porque ves cosas como Ugly Americans y otras series como de ese estilo y más o menos es como que, pues tienen ahí como que se parece poquillo. No exactamente, pero no entiendo, o sea... pues no tienen, digo, el estilo visual no es nada No, que ver uno con para el nada, otro. O sea, pero... Sí, no, para y nada. Pero tú dices como que, demonios que trabajan o que, la vida de la gente en el infierno. Es como que, pues sí, o sea, tampoco es tan sacado de la manga que eso ha hecho antes. O sea, Beetlejuice es más o menos algo también similar. Este... ah, pues puedes encontrar, sí, puedes encontrar ciertos parecidos e inspiraciones incluso en algunos casos. Ajá. Pero pues tal cual es como dices, estoy de acuerdo en que es buscar algo interesante, algo que a la gente le guste, porque pues puedes tener ciertas temáticas similares, Ujú. pero si tu ejecución mm, mientras tu ejecución sea algo diferente, algo que le guste a la gente, con eso tienes. Sí. Toma BoJack Horseman, por ejemplo, que el estilo visual pues no es nada particularmente interesante cuestión de animación, realmente son puros puppets Ujú. todo el tiempo. Entonces, lo que completamente vende a BoJack Horseman es la historia Sí. y el desarrollo de los personajes. Son el tipo de cosas que pues obtienes para, más bien, son el tipo de cosas que buscas para venderle a una serie o un proyecto a la gente. Pues sí. Algo, un cierto, mm, una cierta base muy fuerte que en verdad le vaya a gustar a la gente. Sí, el ejemplo básico que siempre pongo y que honestamente se me hace uno de los más fuertes es el de One Punch Man, el de One. O sea, tú sí has visto el original. Claro, O sí, sea, tú has sí visto lo he que visto. o sea, esos pinches dibujos tú te los aventarías mejor. No seas mamón. Pero la Lo historia dudo. pegó. Pero la historia pegó y gustó un chingo al punto de que se volvió un fenómeno de que no mames, es súper chido. O sea, entonces, posibilidades hay. Pues, pues digo, al final de cuentas es pues para One Punch Man fue la comedia, ¿no? Fue chistoso, fue como no sé si decir sátira de lo que es un típico personaje superhéroe. Y Sí, fue lo que gustó, como dices, o sea, fue diferente el típico héroe que quiere ser un héroe y ayudar a todos. En este caso, él es su pasatiempo, no ajá. es su No es, super destino o algo sí, por el estilo que le encante, es su pasatiempo. sí, de la cosa más normal. Pero, por ejemplo, pues la forma en que lo escribía y todo, o sea, llamó la atención, los personajes. No tenía un visual muy atractivo, porque sí, no era. One no sabía dibujar en ese entonces. Solo todavía sabe dibujar poco, pero mejor que antes. Pero, o sea, sí, es como que no necesitas tal vez un atractivo visual o tal vez algo que así. Pero un Ujú. elemento
que haga que tu producto, tu idea, tu personaje, tu animación, tu cómic, lo que sea interesante. Y con eso puedes empezar. O sea, simplemente con ese detallito ya puede ser la cosa que te lleve a ser el próximo Murata o no sé. Sí, pues es tal cual es eso, es empezar, chicle y pega, yo creo. Así es como suceden un chingo de cosas. Pero bueno. Ujú, sí. Güey, ya nos aventamos casi 1 hora y media. Se pone interesante de repente la plática. Sí, ya sabes, estos podcasts es medianamente interesante, es como me gusta describirlo a veces. No, pues muchas gracias por venir. Ya tenía un chingo que también no te veía, pues ya tú te fuiste más al sur. Sigo estando acá en el norte. Bueno, sigue siendo el norte, pero soy más norte que sur. El glorioso, el glorioso norte, el estado del norte. Con todos los regios. Señor, sí, ya sabes. Aquí da miércoles y ya huele a carne asada, güey. Está bien, Isaac. Pues bien, tú, nuestro animador estrella. Y, por ejemplo, bueno, pues no sé qué quieres que te diga, cabrón. Tú di que sí, güey, tú di que sí, tú créetela, güey. Tú hasta así del estrellato, güey. Bueno, por ejemplo, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? ¿O pues, ¿tienes redes sociales al menos? Pues tengo una cuenta de Twitter, no suelo usarla mucho. Es justo lo que hablábamos, uno de mis grandes efectos para mi, aventarme a cosas más independientes es eso, que no tengo un seguimiento porque no le dedico. Pero Yeah. pues tengo una cuenta de Twitter que es Healthy Dragon. Y pues tengo mi cuenta personal de Vimeo donde donde subo animaciones ya que puedo subirlas, ya que ya salieron al aire y ya puedo pues mostrarlas. Igual te envío esa y pues ahí sí quieres ponerla en algún comentario o algo por el estilo en descripciones, es bienvenido. No, sí, pues para que te conozcan, cabrón, pues es lo que deberás hacer. Luego también muchos animadores se conocen de que, mira, esa pendejada. Como que, o sea, hay tantos animadores chafas pedorruchas que hay gente que hace y no valen queso y luego tú me dices que te haces trabajos para Huevo Cartoon y la chingada y no los anuncias, cabrón, o sea, ponte vivo, Pues pinche y saca la chingada. Pues ahí te lo mando. Mi Vimeo es pues Vimeo diagonal y Bautista. Y pues ahí pueden encontrarme. Igual cualquier pregunta o algo, si alguien quiere saber más sobre la industria, pues ahí creo que tengo abiertos mis mensajes o me pueden mandar un tweet en Twitter y pues ahí los atiendo. Ahí está, cabrón, ya ves. Deberás poner tus links. De hecho, deberás poner los videos de Vimeo en Twitter para que la gente te conozca, perlo. De hecho, pues sí, de hecho debí mandarte te mandé mi cuenta personal, no la de arte. Ups. Bueno, está Pero bien, sí, ahí luego me los mandas y ya, chico. No, pues está bien. claro, Bueno, ahí nos estamos viendo entonces. claro que sí. Ya Va. está. Órale, ahí nos vemos todos y cuídense. Bye. Nos vemos, cuídense, bye.